Sí, profe, buenas noches. Presente. A Ya eso. estamos, profe. Estoy dispuesto para la batalla. Pero venga, ¿qué es lo que sucede? ¿Será que, bueno, grabemos la clase? Me dicen algunos que no pueden ingresar, como que están pailas. Sí, no, es que hay unos compañeros que están, pues ellos viven en veredas y no tienen conexión a internet. Les toca con datos. Y pues no les llega muy buenas señales, lo que han comentado. Bueno. Entonces, pues yo no tengo lío. Si ustedes quieren, pues yo hago la grabación de la clase. Pero si quieren, quédense y arrancamos con la clase ahorita. Y los que puedan participar o quedarse allí, bien. Los que se desconectan, Listo, pues no profe. hay lío, pero la grabamos, ¿ya? El chiste es que la Vale. hagamos la clase para que quede teniendo en cuenta, ¿no? Listo, Inge. Listo. Bueno, esta segunda sesión tiene algo en cuenta, es hablar de lo que es el particionamiento. Cuando hablamos de particionamiento, pues lo primero que se nos viene a la cabeza es hablar de particiones de un disco duro. Entonces dicen, no, es que el profe nos va a hablar de partición de discos duros. No, la memoria también tiene algo que se llama particionamiento. Este particionamiento es una de las técnicas, digamos, una de las primeras técnicas que se dieron a la hora de hablar de gestión de memoria. Hoy por hoy, hablar de particionamiento ya no es tan esencial, digámoslo de esa manera. Pero es interesante saber cómo se hace un particionamiento debido a que, digamos, es una de las técnicas más viejas y que las nuevas, que son los dos esquemas que he hablado durante la clase anterior y ahorita también, es que tanto la segmentación como la paginación fueron creadas a través del particionamiento de la gestión de memoria, el particionamiento de memoria. O sea, para poder hablar de paginación y hablar de segmentación, hay que conocer lo que es el particionamiento como para entender claramente esa parte, ¿no? Entonces, lo que hacemos o qué es un particionamiento. Entonces, bueno, primero que todo, ¿qué vamos a ver en esta clase? En esta clase vamos a ver lo que es el particionamiento de la memoria, cuántos tipos de particionamiento existen, qué es un particionamiento fijo, qué es un particionamiento dinámico y qué es un sistema BUXI. El sistema BUXI lo vamos a tener, digamos, en otra grabación, lo voy a hacer en otra grabación como para explicarlo, digamos, más desmenuzado, como más chévere, ¿no? Ese no va a entrar en preguntas, pero sí lo pueden leer, lo pueden ver para que tengan idea de qué es un sistema BUXI, ¿no? Ok, ¿cuál es el objetivo de esta clase? Bueno, el objetivo es precisamente conocer qué es un particionamiento, cuáles son los tipos de particionamiento que existen, cuál es la identificación algorítmico o algorítmica para compartir espacios o áreas de trabajo en la memoria, ¿sí? Esos espacios que hablábamos ahorita o ubicaciones de módulo, eso no se da así porque así, no porque, llegó el proceso, metámoslo ahí, no. Eso tiene una algoritmia, tiene un procedimiento algorítmico que lo vamos a ver a través de cada uno de ellos y que además de eso vamos a identificar las bases de cada particionamiento, lo que son sus ventajas, sus características, sus desventajas, etcétera, etcétera. A la derecha podemos ver algo muy básico. Lo intenté hacer lo mejor posible, no me salió, pero ya empezamos a hablar de lo que son las direcciones lógicas y las direcciones absolutas, que hablaba en la clase anterior. Teniendo en cuenta que las direcciones lógicas son direcciones volátiles o números identificativos que pone el sistema operativo como para comprender el manejo desde la parte lógica, y las direcciones físicas son las que ubica ya, digamos, la memoria como tal para poder comprender el espacio o área o tamaño que se le va a dar a cada proceso o a cada módulo, ¿no? Bien, es un particionamiento de la memoria. Entonces, como lo decía hace un momento, el particionamiento de la memoria es una de las técnicas, es una técnica, ¿no? Cuando hablemos de segmentación de la memoria, hablemos de paginación, son técnicas. Esta técnica de particionamiento de la memoria tenía en cuenta tenía en cuenta manejar procesos
en la memoria, ubicarlos de manera lógica, de manera física y poderlos ejecutar. En la mayoría de los sistemas operativos antiguos, monoprogramados y algunos multiprogramados, trabajaron con esta técnica, ¿sí? Sin embargo, a través del tiempo, pues ya se empezó a hablar de lo que era la memoria virtual. Esa memoria virtual empezó a generar unos esquemas sofisticados. Los esquemas sofisticados es lo que ya hoy hablamos de lo que es la segmentación y la paginación. Entonces, si ustedes se dan cuenta, vamos, digamos, de manera creciente, ¿no? Vamos entendiendo primero qué es una gestión de memoria, vamos mirando cuáles son los requisitos a tener en cuenta para la gestión, luego vamos a tener en cuenta cómo se hacía la cómo se hacía la técnica más vieja de poder albergar estos procesos en memoria, y luego vamos a hablar ya de lo último en guaraches en memoria, que es la segmentación y la paginación. Eh, Algo importante es que, como lo decía hace un momento, no podemos hablar de segmentación y paginación si no conocemos lo que es el particionamiento, ¿ya? Como lo decía, hoy ya no es redundante, perdón, ya no es tan importante, tan relevante hablar de ello, pero es importante saber cómo se utiliza. En las imágenes que ven en la parte inferior, la parte izquierda es un particionamiento fijo, el cual vamos a hablar más adelante, y por el otro lado encontramos lo que es los problemas del particionamiento dinámico, ya ese particionamiento dinámico que digamos que es lo que hoy por hoy se utiliza a través de la segmentación, ¿no? Esa sería como la gran proeza de hoy por hoy, hablar de las memorias RAM y de las memorias que se están manejando hoy por hoy. ¿Qué tipos de particionamiento existen? Bueno, existen básicamente muchos. Hay particionamientos de memoria virtual, hay particionamientos por paginación sencilla, segmentación sencilla, pero en este caso me atreví solamente a traer los dos que vamos a hablar el día de hoy, que son el particionamiento fijo y el particionamiento dinámico. ¿Qué es el particionamiento fijo? Entonces, el particionamiento fijo, como haga de cuenta, como un disco duro, ni más ni menos, la memoria principal se divide en particiones, en pequeños espacios, de manera estática, o sea que no se van a mover esos espacios, esos tamaños, y a través de cada espacio o de cada tamaño o de cada partición se va a ir albergando un proceso que tenga un tamaño igual o superior de esa partición, ¿sí? Igual o superior, oído, igual o superior. ¿Qué virtudes tiene ese particionamiento fijo? Que es un particionamiento sencillo, es rápido, es sencillo de implementar y hace digamos que no hace una sobrecarga al sistema operativo, o si lo hace muy poquito, muy bajita esa sobrecarga. O sea, que la memoria, digamos que rinde, entre comillas, rinde un poco más al trabajar con ese particionamiento fijo. Pero asimismo, uno de los defectos grandes que tiene es que ese particionamiento fijo hace, digamos, un uso ineficiente de la memoria. ¿Qué pasa cuando entonces existe un proceso que es de menor tamaño a la partición? Deja sobrando espacios y esos espacios se vuelven ineficientes en la memoria, o sea, se quedan vacíos y no se hace nada. Entonces, ese espacio ineficiente es lo que se llama fragmentación interna. Esa fragmentación interna, lastimosamente, fragmenta los espacios de la memoria y no permite que se haga, digamos, de alguna manera, una adecuación de esas particiones. Por otro lado, pues encontramos la partición dinámica, que es digamos, el opuesto de la partición fija o del particionamiento fijo, donde encontramos que hay particiones que se crean de forma dinámica, ¿sí? De manera volátil, ¿no? Y se van formando o se van colocando dependiendo del tamaño máximo de la partición, ¿no? Y va utilizando un tamaño, digamos, adecuado en cada espacio de la partición. ¿Cuáles son las virtudes que existen en el particionamiento dinámico? No existe fragmentación interna. ¿Por qué? Porque un proceso se va pegando al siguiente, se va ubicando al siguiente, y obviamente existe un uso más eficiente de la memoria principal.
¿Cuál es el defecto de un particionamiento dinámico? Pues que se hace un uso ineficiente del procesador, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que lo cansa más, lo hace que se ejecute más procesos, que ejecute más actividades. ¿Por qué? Porque tiene que tener la necesidad de compactación para evitar la fragmentación externa. O sea, que tiene que, sí o sí, tiene que ir haciendo una compactación de cada proceso y lo va a demorar más. Entonces, se demora más a la hora de ejecutar tareas o actividades. ¿Ya? ¿Cuándo pasaba este particionamiento dinámico? Cuando teníamos Windows 98 o cuando tuvimos Windows NT. El Windows NT tenía un particionamiento dinámico extremo. Entonces, a veces ese particionamiento dinámico hacía que las actividades o tareas se demoraran más a la hora de manejar procesadores. Bueno, el particionamiento fijo, entonces el particionamiento fijo, como lo decía, la memoria se parte o se divide en varias particiones y son generalmente de tamaño fijo, ¿sí? Y ese tamaño fijo puede ser o del mismo tamaño o puede ser de tamaño diferente, ¿sí? Lo puede hacer de un modo o de otra manera. Cada partición puede contener exactamente un proceso, un solo proceso. ¿Listo? Ese programa, un programa, por ejemplo, puede ser tan grande que puede exceder el tamaño de una partición. En este caso, el programador de tareas o el programador de procesos debe diseñar precisamente un programa mediante superposiciones. ¿Qué es una superposición? Ya lo habíamos dicho, ¿no? Un overlay o un overlaying, ¿ya? Y ahí ese overlaying va a superponer un proceso encima de otro. Entonces, si nos damos cuenta, espérenme aquí, ok, listo. Entonces, si nos damos cuenta, tenemos un primer esquema de particionamiento fijo que estamos viendo en pantalla. Este particionamiento fijo nos está dando o nos está diciendo que cada partición de la memoria ya está de igual tamaño de 8 megabytes, ¿cierto? Hasta ahí, perfecto. Pero ¿qué sucedería si un proceso llamado P1, por ejemplo, ese P1 tiene un tamaño de 12 megabytes? Entonces, lo que hace este proceso 1 es ocupar el espacio, del primer área o primera partición y ocupa otro espacio de la segunda partición, ¿sí? Teniendo en cuenta que 8 más 4 daría 12, o sea que esta partición quedaría dividida a la mitad. Por decirlo de esta manera, ese sería P1. Pero entonces, estas 4 que están acá, vamos a mirar que tenemos un P2 y este P2 tiene, digamos, un tamaño de 8 megabytes, ¿sí? Entonces, lo que sucedería aquí es que este P2 tendría el trabajo o tendría la certeza de trabajar las 8 megabytes completas que están aquí, pero teniendo en cuenta de que encima de él o superpuesto o de manera overlay está el P1. Entonces, ahí es donde vamos a hablar del rendimiento de la memoria. El rendimiento se va a saturar y por ende va a haber una consecución. Por eso este particionamiento fijo, pues ya se volvió obsoleto. Por otro lado, existieron o existen algunos sistemas operativos que estamos viendo, el de la derecha, es un particionamiento totalmente distinto, que en este caso las particiones difieren de tamaño. ¿Qué quiere decir? Son totalmente diferentes. De 2 megabytes, de 4 megabytes, de 6 megabytes, de 8 megabytes, de 8 megabytes. Si tomamos el mismo ejemplo que hicimos ahorita, tomamos al P1, el P1 que tiene 12 megabytes, entonces el P1, al tener estos 12 megabytes en sus actividades, él no se va a albergar en ninguno de ellos, sino en el tamaño idóneo o adecuado que está, que en este caso es 12 megabytes, ¿cierto? Y lo mismo sucedería con el P2. El P2 tendría 8 megabytes, por lo cual se ubicaría aquí, ¿ya? Y esa sería la forma en que, digamos, se podría, o digamos que de alguna manera se ayudó a mejorar este particionamiento fijo. Sin embargo, eh,
al tener en cuenta que son varios procesos los que se van ejecutando, va a llegar un momento en que un proceso quede, digamos, vacío. Entonces, digamos que se ocupen todas estas particiones se ocuparon y al final hay un P3 o un proceso 3 y este proceso 3 tendría 4 megabytes, suponiendo que están llenas todas, va a ocupar las 16, ¿sí? Entonces, ocuparía 4 megabytes de 16 y todo este espacio quedaría, ¿qué? Quedaría libre. Al quedar libre, ¿qué quiere decir? Que quedó un uso ineficiente de la memoria porque va a quedar espacios libres. Acá también, ¿no? Yo hice un ejemplo de superposición, pero ¿qué pasaría si tengo un P3? Sí, de 4 megabytes. Él va a coger estos 8 megabytes y si no hay más espacio, los toma estos 4 y quedan estos 4 libres. Y estos 4 libres no los ocuparía otro proceso, o sea, quedarían ahí, ¿sí? Quedarían totalmente, sí, digamos, inoficioso el tamaño, hablando de procesos pequeños. Entonces, en las particiones de igual tamaño, si todas las particiones estuvieran ocupadas con procesos que no están listos para ejecutar y necesita cargarse un nuevo proceso, debe determinarse qué partición expulsar de la memoria. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo un P12, tengo un P2, tengo un P3 y así sucesivamente, está lleno todo esto, pero si este señor, que es P3, tiene aquí y no lo estoy utilizando, o es un proceso zombie, él va a determinar qué eliminar. Entonces, puede eliminar este, dependiendo si lo estoy utilizando o no. Cuando una partición está libre, se selecciona un proceso de la cola de entrada, que ya lo vimos en la clase anterior, y se carga en la partición libre, ¿sí? Cuando un proceso termina, la partición está disponible para otro, o sea, va llenando el espacio dependiendo de cómo se van terminando. Pero cuando no se terminan y se saturan, pues terminamos en haciendo el overlay en algunos casos y en otros se termina saturando la memoria y termina prácticamente termina, termina ¿qué se llama? Saturándose la memoria y obviamente apagando el computador o reiniciándolo. Bien, la asignación de esas memorias con particiones fijas tienen unas, como lo decía, unas algoritmias, ¿no? Las cuales no las tengo en cuenta y no las he tenido en cuenta porque yo creo que para este parcial 2 es suficiente hablar hasta aquí. De pronto para el corte 3 podríamos retomar esa parte y ver cómo es la algoritmia de esa asignación de memoria. Pero por lo general lo que se hace es asignar la memoria en tiempo de compilación antes de que el programa asociado sea ejecutado. O sea, él, digamos, en algunos sistemas operativos, en tiempo de compilación, va haciendo la separación de esa asignación de memoria. Por otro lado, una aplicación de esta técnica conlleva a que un módulo de programa declare datos estáticos de forma local, de forma que estos datos son inaccesibles de otros módulos, a menos que se pasen referenciados como parámetros o les sean devueltos por función. Esto sucede, por ejemplo, en programas o más bien lenguajes de programación, como por ejemplo los lenguajes de programación como COBOL, como Fortran y como C, que son lenguajes donde ellos en sí, a través de los sistemas operativos, ya habían definido unas constantes, ¿no? Unas constantes ya incluso con programas o lenguajes de programación fundamentados ya en estos lenguajes de programación. Entonces, por ejemplo, si yo utilizo C, trabajar C, bueno, y otro que también se me olvida es trabajar Python, ¿no? Estos Python y C están compuestos en un sistema operativo Linux. Si usted lo mira en un sistema operativo Linux, ellos ya vienen con unas librerías definidas. Y estas librerías definidas prácticamente ya tienen unas constantes, sí, unas constantes de unos módulos ya establecidos para ciertos parámetros o ciertas referencias en el sistema operativo. Entonces, por eso y por ende, hablamos ya de datos estáticos, hablamos de referencia, hablamos de parámetros, porque no podemos dejar de lado también que el sistema operativo al final de cuentas es un programa, ¿no? O
un programa que está creado a través de un lenguaje de programación fundamentado con unas asociaciones en cuanto a hardware y a software, ¿no? Eso tenerlo como muy en cuenta. Esa es una consecución importante en las particiones fijas. ¿Qué ventajas y desventajas tiene un particionamiento fijo? Entonces, las ventajas de un particionamiento fijo radica en que tenemos lo que es la simplicidad, se vuelve simple, muy simple ¿qué se llama? Para el sistema operativo y para la gestión de procesos, ¿sí? Hay una resolución de direcciones en tiempo de carga, o sea, ya hay unas direcciones fijas, los tamaños establecidos y eso no lo demora o no demora la memoria para ejecutar las tareas o actividades. Hay un registro base, no requiere ni siquiera de un registro límite y puede limitarse simplemente con un espacio de direccionamiento acorde en el compilador. O sea, ya hay unas casillas, ya hay unos bloques, entonces como hay casillas y bloques, va metiendo las cosas ahí sin tener en cuenta si están de igual tamaño en algunos casos o de menor tamaño. ¿Qué desventajas tiene? Bueno, una desventaja importante es la rigidez, ¿no? La rigidez quiere decir que se encapsula o ya está encasillado a través de esos bloques o de esas particiones ya dadas, lo cual, como decía, hay un uso ineficiente de la memoria y se pierde en espacio de actividades o tareas para realizar allí. Hay un grado de multiprocesamiento limitado. ¿Qué quiere decir? Que se limita el trabajar con varios procesos a la vez. Por eso ya no se utiliza, porque los sistemas operativos modernos hacen algo importante que es el multiprocesamiento, varios procesos a la vez. Y por eso hablábamos también de multihilo. En este particionamiento fijo, lastimosamente, una desventaja era precisamente hacer multiprocesamiento. Hacían procesos uno a la vez. Por eso vuelvo y traigo a colación Windows 98, Windows XP, esos sistemas hacían un multiprocesamiento muy básico en algunos casos y a veces no lo hacía, ¿sí? Si hay menos de 7 procesos, se desperdician recursos. Eso era lo que decía hace un momento. Cuando hay muy poquitos procesos, se va a perder mucho la memoria. Si hay más de 7, tiene que esperar a que se les abra espacio. Si mira, entonces, si no hay espacio, incluso puede llegar un momento en que falle la memoria y se sature o termine fallando. Hay un desperdicio de espacio, que era lo que hablábamos un momento, que es la famosa fragmentación interna. Y finalmente, al asignarle la memoria en bloques fijos, un proceso pequeño podría desperdiciar mucho espacio, que fue el ejemplo que vimos anteriormente. Bien. Ahora miremos cuál es el particionamiento dinámico. El particionamiento dinámico es totalmente lo contrario al particionamiento fijo, en el sentido de que el particionamiento dinámico va a tener libre toda la memoria. No van a haber particiones fijas o definidas en tamaño, ¿sí? En espacio, no van a haber particiones de 2 megas, de 4 megas, de 8 megas, no van a haber particiones, pero sí va a existir un número y una longitud que se va midiendo como una regla, digámoslo de esa manera, es una medición como una regla. Pero se va llenando, ¿no? Se va llenando. Conforme a que va llegando el proceso, va llenando la memoria. ¿Sí? Entonces, esto quiere decir que cuando se carga un proceso en memoria, en la memoria principal se le asigna el espacio que necesita en memoria y no más. O sea, que si llega el proceso con 2 megas, se le llena 2 megas. Si llega con 30 megas, se le llena 30 megas. O sea, no puede ser volátil. Eso quiere decir que esta partición comienza siendo muy buena, pero a medida que va transcurriendo el uso, deja un gran número de huecos pequeños en la memoria, lo cual se le denomina fragmentación externa. Ya vamos a mirar cómo es. Mire, entonces, mire que teníamos un problema en el particionamiento fijo, que era ¿qué? La fragmentación interna. Ahora miremos cuál es la fragmentación externa. Ahora la vamos a mirar. Miremos cómo se hace un particionamiento dinámico, suponiendo que estamos viendo ahorita una memoria en funcionamiento. El sistema operativo tiene una carga en memoria de 8 megabytes, que es lo que están viendo en la parte de arriba, ¿cierto? Suponiendo que él está ocupando ahorita 8 megabytes. Eso ya está lleno, pero
La parte restante, que en este caso son 56 megabytes, tiene totalmente libre, ¿sí? Esto está libre. Al tener en cuenta el primer proceso que entra, ese primer proceso que entra tiene 20 megabytes, ¿sí? De carga, o digamos, viene definido con un tamaño de 20 megabytes, lo cual va a llenar el espacio de 20 megabytes y va a dejar un restante de ¿cuánto? De 36 megabytes. Ahora tenemos libres estos 36. ¿Listo? Bien, hasta ahí, perfecto. Dice uno, chévere, está bien. Entra un proceso 2. El proceso 2 ahora ya tiene 14 megabytes y teníamos uno ya trabajando de 20, por lo cual esto daría un total de 34, lo cual ahora nos queda un espacio libre de 22 megabytes. Este espacio interesante porque quede. En el último, en el sector D o en el ítem D, vamos a ver que ya tenemos un tercer proceso que equivale a 18 megabytes, teniendo en cuenta ya que tenemos 34, 44, bueno, tenemos 52, ¿cierto? Y nos queda un espacio pequeñito, pequeñito en esa parte de memoria de 4 megabytes. Entonces uno dice, bueno, ¿y qué pasa aquí? Porque ya hay tres procesos que están llenando casi todo el espacio de memoria. ¿Qué pasaría con este espacio de 4 megabytes? Entonces, pasamos al siguiente punto y vemos que estos 4 megabytes que están aquí prácticamente se empezaron a hacer pequeñitos. O sea, se quedó allí. Mire, que quedó. Pues yo quedo acá. Mire, se siguió trabajando. ¿Por qué? Porque terminó el proceso 2, acaba de terminar de hacer su ejecución y quedaron libres ¿cuántos? 14 megabytes. ¿Sí lo ven? Acá ya quedaron 4. Estos 14 megabytes, este bloque quedó libre, pero quedó definido con ese espacio, con el espacio del primer proceso que entró. Pero entró un proceso 4 ahora. Este proceso 4 tiene ¿cuánto? 8 megabytes. Al tener 8 megabytes, pues perfectamente cabe aquí. Cabe en los 14 megabytes, pero me dejó un espacio libre de ¿cuánto? De 6. Este hueco que quedó libre va a quedar ahí. Ya quedó, miren. Aquí ya sigue, aquí sigue. Ahora, el proceso 1 que acabó, tenía 20 megabytes, ya acabó, entra un proceso, otro proceso, que en este caso lo llamamos proceso 2, tiene 14 megabytes. A 20 quedó un espacio de 6. Entonces miren que ya empezó a quedar huecos, hueco, hueco y hueco. Entonces, ¿qué pasó allí? Que se hace un uso ineficiente ¿en qué? Un uso ineficiente en memoria, pero además de la memoria, aquí esto que ustedes están viendo aquí se llama compilación. Y este proceso de compilación o de organización para la compilación la hace ¿quién más? Lo hace el procesador. Entonces, el procesador debe estar pensando en dos cosas. Debe estar pensando en el proceso a ejecutar o desarrollar de procesarlo, ¿cierto? Y debe estar pensando en cómo compilar o ir organizando esta parte. Por eso le queda bien complicado al procesador manejar esto. Ese es por eso es un defecto del particionamiento dinámico. Entonces, algunas dificultades de ese particionamiento dinámico es lo que estamos viendo ahorita. Producto de la entrada y salida de procesos en la memoria, se van generando porciones cada vez más pequeñas de la memoria sin utilizar lo que se conoce como fragmentación externa. Esa fragmentación son todos esos huequitos que van quedando cada vez que los procesos se van saliendo. Y entonces, yo me equivoqué, perdónenme, el proceso de compactación, que es el que tiene que hacer el procesador, pues se demora, ¿no? Demora, entonces tiene que pensar, tiene que agrupar, tiene que volver a juntar y eso demora. Entonces, por lo mismo, esos huecos le implican al procesador tener doble trabajo. Por eso el particionamiento, el proceso o la técnica de particionamiento es ineficaz hoy por hoy para trabajar con la gestión de memoria. Por eso ya no se tiene en cuenta, pero es bueno, ya creo que es bueno saber cómo se trabajaba. Y a partir de aquí, pues cuando ya hablemos de paginación, nos vamos a dar cuenta qué es lo que hace una paginación. Y la paginación precisamente va a ayudar a que este tipo de problemas, tanto la fragmentación interna como la externa, no, digamos, haya mejorado en los sistemas operativos.
¿Listo? ¿Qué ventajas y desventajas entonces tiene el particionamiento dinámico? Entonces, las ventajas es que no existe una fragmentación interna, la sabemos, ya sabemos que no hay unas particiones definidas, entonces al no tener particiones definidas no hay una fragmentación interna. Pero en las desventajas, pues es que tenemos una fragmentación externa, la cual ayuda o no ayuda mucho a la hora de mirar o de determinar los espacios libres y lastimosamente pone al procesador a trabajar doble, a generar una compactación en la memoria y ese compactado, como lo decía hace un momento, pues hace que demore al procesador hacer otra tarea, otro procesamiento adicional, el cual no debería estar encargado. Entonces, ese compactado toma mucho tiempo, siempre se demora, entonces por eso hay computadores o no sé si recuerdan, como los Windows que hemos mirado, que a veces se quedan pensando y pensando eso, se quedan pensando precisamente porque tenían que hacer este tipo de procesos o aplicar este tipo de técnicas, ¿no? Listo, muchachos. Hasta ahí es básicamente lo que quería hablar de particionamiento, como para no ahondar, creo que quedó un poco más claro que el tema anterior. El tema que se viene ahorita, digamos, vuelvo y repito, si se pueden conectar o si quieren yo les hago la grabación y se las monto mejor a YouTube mañana y así creo que no nos complicamos en en la clase en línea, yo no tengo lío, pero me gustaría que me dijeran si les cuadra o no les cuadra, ¿no? Aló, Una pregunta. señor, ajá, te escucho. Profe, en un momento en el particionamiento tengo dos preguntas. Sí, sí. ¿Cuál es la diferencia entre el NTS y FAT32? O sea, al momento que uno quiera particionar eso, No, eso estamos pues no hablando, sé, no, no, no sé, no. no tengo el... Me estás hablando de particiones en disco duro. Eso no tiene nada que ver con las particiones de memoria. ¿Sí? Eso ya radica cuando se haga gestión de almacenamiento o gestión de directorios. ¿Ya? Eso no implica nada en la gestión de memoria. Ah, listo. Vale, ¿Mm? profe. Todo bien. ¿Alguien más? Profe, una preguntita. O Señor. bueno, usted hablaba ahí que, bueno, que no ha encontrado como la herramienta para gestionar la memoria en Windows. Eh, o sea, ¿qué me puede, cómo decirlo? Como facilitar a mí el poder gestionar la memoria para, pues, algún proceso. O sea, ¿hay una utilidad en específico Ah, o...? ya. Sí, claro, hay herramientas que te permiten hacer, digamos, más que gestionarla tú, supervisarla, ¿no? ¿Qué es Ah, ya. supervisarla? Ver Ujú. cómo está funcionando la memoria, por decir un ejemplo. Entonces, un ejemplo clásico son los portátiles HP. Los portátiles HP en la BIOS o en la BIOS, en el sistema básico de entrada y salida que tienen, tienen una herramienta o una aplicación chiquitica que se llama Testing Memory, por ejemplo. Y Testing Ya. Memory lo que te permite es precisamente testear la memoria, cómo están funcionando los bloques, cómo está funcionando el particionamiento, o en este caso la segmentación y la paginación. Me comprometo a mirar, no sé si hoy, yo creo que hoy me voy a comprometer a mirar cómo está hace lo de la paginación y segmentación en esos sistemas operativos y puedo grabar algo muy pequeñito como para que lo podamos identificar. Vale, profe. Vale, esa ¿Alguien era más? la ¿Mm? pregunta. Todo bien. Muchas ¿Alguien más? gracias. ¿Alguien más? Como que ya sé, bueno, no, hay 5 participantes, pero Bueno, pues no, están mudos. bien, bien. Bueno, entonces, antes de culminar esta clase, mi pregunta es, ¿tienen espacio? Porque me decía hoy el director de programa que ustedes tienen algún espacio chiquitico, al menos de una hora como para reponer una clase, una sesión más. No sé si puedan, me escriben por el WhatsApp, porfa. Yo ahorita les escribo
voy a mandar, les mandé las diapositivas, creo, ¿cierto? Y les voy a mandar 2 documentos de las 2 sesiones que vimos el día de hoy. Vuelvo y repito, los 2 documentos, uno tiene 3 páginas y el otro tiene 4 páginas. O sea, mejor dicho, ni siquiera un artículo, porque si un artículo tiene 15 páginas. Mejor dicho, yo les estoy enviando 7 páginas y mando el documento y abajo mando la actividad, como para que tengan idea cómo es el cuento, ¿no? Les mando el documento, mando la actividad, mando el documento y mando la actividad, para que ustedes sepan que la actividad va con ese documento. ¿Listo? ¿Sí está claro? Me imagino Entonces, que sí, sí sí. está claro, sino, Sí, sí, señor. Sino que, ¿qué, sino Javier? que con las actividades, sino que con la reposición de clase, pues ahí sería hablar con los compañeros, a ver cómo quedaría. Pues Ya está estamos como reponiendo pues, ahorita clase. publicado y ya casi vamos a... Es que ya, esta Claro, es a una final de cortes, ya reposición. estamos casi a final de cortes. Sí, es que ya lo había Listo, mencionado. pues. Ya lo había mencionado. Son 4 actividades y cada actividad tiene 2 preguntas, no tiene más. De hecho, en el segundo documento se van a reír porque prácticamente la actividad 2 Sí, esto es lo que tiene la diapositiva. O sea, el que estuvo ahorita, eso ni siquiera en media hora, en 15 minutos llena esa actividad. ¿Sí? Porque si estuvo pendiente a la clase y si no, le toca ir a YouTube, ver la clase, la mira, ¿sí? Y si no tiene chance de internet, pues coge el documento y lo lee, que es la misma cosa. O sea, el documento es la clase, sino que está un poquito más larga, digamos un poco, de pronto puede que se confunda, de pronto puede que no entienda, ¿sí me entiende? Pero es lo mismo, o sea, no voy a ahondar más de lo que he dicho hoy, ¿sí? Listo, muchachos. Entonces vale, profe, listo. nos comunicamos por el WhatsApp. Cualquier cosa, me escriben por el WhatsApp, estoy pendiente y ya empiezo a enviar los 2 documentos y las 2 actividades. ¿Listo? Bueno, feliz noche. Estamos charlando entonces. Hasta Hola, luego, profe, igualmente. profe. Hasta luego, que esté Listo, muy bien. listo. Chao, chao. Bye.